Teóricos que la educación, que la escuela del siglo XXI se está empezando a parecer menos a un lugar donde se estudian materias y más a un entorno orientado a la búsqueda de la felicidad y el fomento de las habilidades, que ya no hay conocimientos potentes, sino competencias fluidas, y que la tecnología es una herramienta perfecta para el desarrollo del cerebro. Sin embargo, para los llamados nativos digitales, el déficit de atención y las adicciones se está convirtiendo en un problema de primer orden. En esta segunda parte del programa nos preguntaremos si está agotado el modelo educativo y cómo educar en la nueva era de las tecnologías. Su mensaje llega con rigor. Pues me acompañan para este diálogo Catherine Lecuyer, doctora en Educación y Psicología y autora, entre otros muchos libros, del bestseller Educar en el asombro. Buenas noches, Catherine. Buenas noches. Y Silvia Álava, doctora en Psicología Clínica y también autora de muchos libros. Silvia, buenas noches. Muy buenas noches. Pues yo quería empezar con una pregunta, y si puede ser que me respondieseis de manera breve. Catherine, la educación que están recibiendo nuestros hijos, que le estamos dando a nuestros hijos, nosotros, las escuelas, ¿es muy diferente de la que recibimos nosotros? Yo creo que sí, es decir, el niño es el mismo que el de siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que el ambiente en el que educamos es distinto. Hay mucha sobreestimulación, educamos en el cansancio, con poco tiempo, y antes obedecíamos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. Silvia. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que ha cambiado es la sociedad, pero tenemos que tener muy claro que los niños, su desarrollo cognitivo, evolutivo y emocional no ha cambiado tanto. Sin embargo, hemos cambiado mucho lo que les estamos exigiendo. Catherine, tú tienes un libro que es Educar en la realidad, si no me equivoco, y hablas de la importancia de las relaciones interpersonales, del contacto, de la escuela presencial, en definitiva, ¿no? ¿Pueden padecer, si eso no se produjese, un déficit de realidad, por decirlo de algún modo, que creo que es un poco una expresión que tú utilizas en tu libro? Yo creo que sí, porque antes nosotros estrenábamos la realidad siempre desde lo real, ¿no? Es decir, los niños pequeños aprenden de dos formas, a través de las relaciones interpersonales y a través de las experiencias sensoriales. Y hay cada vez menos experiencias sensoriales. Están cada vez más estrenando la realidad a partir de un mundo plano, un mundo en dos dimensiones. Por ejemplo, un conejo, ¿no? Pues lo conocen, es el Bugs Bunny, pero no saben, no han tocado a lo mejor nunca ese conejo peludo que está en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ese déficit de realidad. Y Silvia, ¿qué opinas sobre esto? ¿Hay que seguir cultivando esas relaciones interpersonales o...? Completamente de acuerdo, porque además sabemos que para poder desarrollar una serie de competencias que son fundamentales para el éxito de la vida, que son las competencias socioemocionales, esas, para desarrollarlas con éxito, es que hay que hacerlas de tú a tú con las personas. Y es más, los niños también las tienen que hacer entre ellos, relacionándose entre ellos. Y a veces esa relación tiene que ser ellos solos, sin que esté siempre continuamente un adulto guiando, detrás, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Que los niños hoy en día están haciendo muchísimas actividades guiadas por un adulto, pero luego tiempo libre de estar ellos solos, organizarse en el juego, aprender a negociar, a qué jugamos, cuáles son las normas, eso les estamos dejando poco espacio para que lo hagan. Acabamos gestionando nosotros y no se saben autogestionar. Permitidme que Nazaret nos exponga a continuación algunos datos sobre el consumo de la tecnología, esto que decía Silvia, de estar siempre haciendo cosas y cómo ha aumentado desde la pandemia. Pues vamos a verlos, Jesús. Según la Gasol Foundation, un 80% de los menores de entre 8 y 16 años pasaron una media de 5 horas cada fin de semana frente a las pantallas en el año 2022. Son más de 3 horas a diario. Son unos 21 minutos más que hace 3 años. Lo cierto es que son datos preocupantes porque se recomienda que sean menos de 2 horas al día. Recordemos que hay diferentes estudios que muestran que las pantallas reducen sensiblemente la atención, capacidad de concentración y aumenta el riesgo de fracaso escolar. ¿Tú estás de acuerdo con estos datos? Porque a mí es que algunas veces no me salen las los números. Los números no me salen, ¿no? Porque si los niños tienen que ir al colegio, si tienen que dormir, si tienen que comer, ¿cómo pueden estar tantas horas delante de la pantalla? Bueno, no porque lo que ocurre es que están midiéndolo en el contexto de una multitarea tecnológica. Es decir, si un niño está haciendo los deberes con una pantalla mientras está viendo una película, mientras está viendo a su hermano con los videojuegos, claro, están acumulando esas horas. Entonces, muchas veces vemos, ¿no? Una persona
persona viendo una película mientras ve el WhatsApp. Pues eso cuenta por 2 horas, ¿no? Entonces, por eso salen más horas, porque si no, no saldrían los números, ¿no? O sea, ¿no es tan preocupante entonces? Bueno, yo creo que sí lo es, porque no es lo mismo consumir pantalla de forma secuencial, ¿no? Ahora estoy viendo una película tranquilamente, luego mirar en mis redes sociales. No es lo mismo eso que estar en una continua multitarea tecnológica. Claro, es que las consecuencias de la multitarea tecnológica intensa son importantes. O sea, los estudios hablan de una pérdida del sentido de relevancia, porque ante ese bombardeo continuo tecnológico no somos nosotros que consumimos la información, sino que es la información que consume nuestra atención. Y nos convertimos, dice un estudio de Stanford, en enamorados de la irrelevancia, ¿no? Y esto es la razón por la que a la 1 de la mañana hacemos un clic encima de una noticia, que es la venta de un calcetín de Michael Jackson por 200.000 euros en una subasta de Christie's, ¿no? Y dice, ¿qué estoy haciendo yo viendo esta noticia? Pues porque hemos perdido un poco el norte, ¿no? No somos conscientes de lo que buscamos, de cuál es el fin de la búsqueda, ¿por qué estamos ahí? En redes. Y sobre la concentración, Silvia, que tú creo que eres una gran experta. ¿Perdemos concentración? Esto dice Catherine, estamos viendo una película y estamos mirando el WhatsApp, no sé qué. ¿Perdemos concentración? ¿Y esto afecta a nuestro cociente intelectual? Porque me decían que los psicólogos que se dice cociente, no coeficiente, ¿no? Sí, se dice cociente. Vamos a ver, lo que está pasando es que al final no estás entrenando el cerebro para que seas tú mismo quien estás haciendo ese proceso de atención sostenida. Cuando somos nosotros los que tenemos que atender a algo, tenemos que estar pendientes de esa tarea y además ir siendo capaces de discriminar precisamente lo relevante de lo irrelevante, lo que es importante y lo que me tengo que centrar. ¿Qué es lo que ocurre? Que las pantallas lo hacen ellas solas el proceso de atención sostenida, porque son estímulos que cambian muy rápido, tanto a nivel visual como a nivel auditivo. ¿Y qué ocurre? Que yo apenas tengo que estar haciendo ese esfuerzo. Por eso eres capaz de estar durante muchas horas enganchado a cosas que dices, pero ¿qué hago yo viendo esto si es que ni tan siquiera me interesa? Y donde es especialmente preocupante es en los niños. ¿Por qué? Porque ese proceso de función ejecutiva, que es mucho más que la atención, que es la capacidad de planificar, de organizarnos, de tener claro cuál es mi objetivo y cuáles son los pasitos que yo voy a ir dando, ir comprobando si voy hacia ese objetivo. Eso tiene que madurar. Tiene que madurar en los niños y para eso necesita que sea el propio niño quien esté guiando su conducta, quien esté haciendo las cosas. Si están continuamente sometidos a este tipo de pantallas que lo está haciendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que puede interferir en ese correcto desarrollo tanto de la función ejecutiva y en concreto de la atención. Por eso siempre decimos que hay que jugar fuera de las pantallas, no solamente con las pantallas, y que es muy importante lo que se llama el ocio offline, ¿no? Analógico de toda la vida, el jugar con juguetes tradicionales. Sí. Por eso yo creo que hay que hacer la diferencia entre la fascinación pasiva ante estímulos frecuentes e intermitentes y lo que es el asombro, ¿no? La atención atenta, la atención sostenida. Esa capacidad de asombrarse que tú cuentas en... que es un deseo de conocer que brota desde dentro y que, claro, cuando el niño está sobreestimulado continuamente, hay un concepto en psicología que a mí me gusta mucho, que es el locus de control, ¿no? Ante un estímulo, digamos, razonablemente lento, ¿no? Pues es el usuario que está controlando, ¿no? Lo que está consumiendo a su tiempo, y el locus de control es interno. Eso es muy importante, porque el locus de control externo, esto es que el niño está al remolque de los estímulos constantes. Y al final tenemos adolescentes que el locus de control externo es un adolescente, al final acaba siempre diciendo la culpa es de fuera, ¿no? Yo no controlo mi vida, y si suspende dice me han suspendido. Entonces es que eso es una consecuencia, ¿no? Y Silvia, ¿y dónde está el equilibrio? Porque te habrán hecho miles de veces, ¿no?, los padres la pregunta de, bueno, sí, está muy bien, hay que poner límites, pero al mismo tiempo tampoco podemos poner puertas al campo. ¿Dónde está el equilibrio? Pues yo creo que es que lo primero que tenemos que saber es que la tecnología no es mala, ¿vale? Que cualquier persona que nos esté escuchando que diga, oye, que no es mala, lo que pasa es que hay que utilizarla correctamente. Entonces, ¿dónde vamos a darnos cuenta que tenemos un problema? No en la cantidad de horas que está nuestro hijo o nuestra hija o nosotros mismos utilizándola delante de las pantallas, sino la interferencia que está haciendo con la vida. Si tenemos al típico niño o niña que cuando no está jugando a la pantalla se enfada, cuando le dices tienes que apagar el videojuego se coge un rebote de ahí impresionante, cuando tiene que hacer cosas él solo, leer un libro, hacer tal, es que estoy aburrido, es que yo no soy capaz, es que tal, entonces a lo mejor ahí, aunque no esté muchas horas dedicándoles a las pantallas, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un problema. Y hay una cosa que sí que quería añadir, cuando decías, a mí no me salen las cuentas de estas horas que estamos echando, ¿no?, entre las pantallas, mucho cuidado. Porque las que se las estamos robando es al sueño. Y esto sí que es
muy peligroso. ¿Por qué? Porque el sueño es fundamental. Es que si no dormimos bien y no dormimos las horas necesarias, compramos todas las papeletas para tener un problema tanto de salud físico como de salud mental. Y todavía en los niños es más importante, porque las funciones del sueño son fundamentales, que es que se tiene que segregar, entre otras cosas, la hormona del crecimiento. Entonces, mucho cuidado con robar tiempo de sueño por introducir más tiempo de tecnología. Yo estoy de acuerdo con lo del sueño, pero discrepo respetuosamente, ¿no?, con lo primero que decías de que, o sea, que yo creo que la tecnología no es neutra. Ahí sí que yo pienso profundamente eso, ¿no? Porque la tecnología, el modelo es que las plataformas tecnológicas y todos esos dispositivos, ¿no? Y además es que he estado trabajando en la industria durante años cuando estaba en Canadá, ¿no? Es que no están en el negocio de entregar contenidos, plataformas y servicios a sus usuarios / clientes. Están en el negocio de entregar la atención de sus usuarios a los que patrocinan sus contenidos. Y por lo tanto, el modelo de negocio de esas empresas es enganchar a la persona que está delante de la pantalla cuanto más tiempo posible para poder luego vender ese tiempo de atención y esos datos privados a los que venden banners y publicidad. Por lo tanto, yo creo que está diseñado para enganchar, en definitiva. Y a lo mejor un adulto, si a nosotros nos está costando, porque estamos viendo noticias de la venta del calcetín de Michael Jackson, pues podemos imaginarnos una mente que no está, preparada, ¿no? O sea, que a nivel neurológico y también en el plano de las virtudes humanas. Y Catherine, precisamente en esta sana discrepancia, que es muy positiva que tengáis, hay dos grandes tesis, que no significa que responda a cada una de vuestras posiciones, pero hay dos grandes tesis. Lo de retrasar cuanto más posible la tecnología a los niños, el acceso, ¿no? Pues a los 12, a los 14, en fin, a la edad que cada uno considere, pero retrasarlo lo máximo posible. Y otros dicen, no, hay que adelantarlo mucho más. Esto es como cuando se contrata a una persona a una pastelería y el pastelero le dice el primer día, come todos los pasteles del mundo, atrácate, que ya no te van a gustar, ¿no? Para que los odies. Pues, ¿en qué tesis nos situamos, Silvia? Pues es que eso de lo de los pasteleros, aquí no, a todo el mundo, atrácate y demás, no va a funcionar, se nos va a enganchar. Yo creo que hay que utilizar el sentido común. No podemos adelantar las tecnologías, lo siento muchísimo, hemos dicho. El cerebro del niño tiene que madurar y los procesos cognitivos tienen que hacerse fuera del mundo tecnológico. Entonces, de hecho, la Asociación Americana de Pediatría lo dije clarísimo. Antes de los 2 años, 0 pantallas. Y cuando estamos hablando antes de los 2. Antes de los 2, 0. Pero 0 es nada. Esa imagen que siempre nos aparece del restaurante, de la pareja donde está el pequeño en el carrito con el tal, eso es date cuenta fatal. Que es que tenemos que llenar, ¿no? Toda esa mente, todo ese cerebro se tiene que llenar de un montón de estímulos. Y los niños necesitan, ¿no?, ver el perrito y que el perrito les haga guau. No que el perrito solamente esté en la cámara, ¿no? Necesitan ahí verlo, escucharlo, tocar las cosas, lo que decía Catherine de esa parte sensorial. Entonces, es muy importante que haya todo eso fuera de las pantallas. Entonces, ¿eso qué significa? Que en determinados momentos sí que hay cosas que las tenemos que retrasar y que tenemos que controlar la cantidad de tiempo de uso. ¿Por qué? Porque es que si no corremos el riesgo que no se maduren procesos que son básicos para el correcto funcionamiento no solamente a nivel escolar, sino de vida cotidiana. Catherine, ¿retrasamos cuanto más o...? Por supuesto que retrasamos cuanto más. Es decir, que yo siempre la frase de todos mis, ¿no?, es que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline. O sea, ¿cómo vamos a desarrollar el sentido de privacidad, la templanza, la fortaleza, el aprecio por la dimensión estética? Todo esto se desarrolla en el mundo real, no se desarrolla online. O sea, yo creo que el discurso de cuanto antes mejor para desarrollar el uso responsable de la tecnología, yo creo que es una trampa. Y además es que si rascamos un poco, normalmente ese consejo nos viene de la industria, nos viene de las fundaciones que suelen ser pues el brazo de marketing de las empresas tecnológicas, ¿no?, que dicen, venga, vamos a adelantar el uso para fomentar un uso responsable. Es como decir al niño pequeño, mira, vas a beber de una boca de incendio, pero sin salpicarte, o vas a conducir un coche con 12 años, ¿no? O sea, tú le das valor al aburrimiento. Por supuesto, ¿no? El aburrimiento es clave. Ahora, claro, tiene que ser, o sea, el aburrimiento puede ser un síntoma de la sobreestimulación, ¿no? O sea, el niño sobreestimulado que está acostumbrado... Pero con la tecnología no se aburre nunca, por tanto, por eso te digo que tú le das valor. Sí, bueno, a ver, ahí es interesante el tema, porque, o sea, cuando la tecnología lo que hace es disponer al niño a esperarse estímulos cada vez más altos. Entonces, si lo retiramos, se aburre. Entonces, ese aburrimiento es síntoma de que ha habido un problema, que hemos sobreestimulado y hemos cambiado el umbral de sentir del niño, ¿no? Ahora,
yo hablo del buen aburrimiento, que es el preámbulo a la creatividad, al juego, es lo de la falsa fatiga de la que hablaba Montessori, ¿no? Es el niño que está buscando un reto que se ajusta a sus capacidades y necesita ese espacio de aburrimiento para encontrarlo con locus de control interno. Psicológicamente, sí. Es que, fíjate, yo trabajo mucho con adolescentes y cuando voy a dar talleres a institutos o directamente a la consulta, lo que me está llamando la atención es que el aburrimiento la están catalogando como una de las peores emociones posibles. O sea, es de lo peor que me puede pasar. Que dices, bueno, primero, el aburrimiento no es malo, tiene muchas cosas positivas. Pero es que está teniendo un efecto que es especialmente contraproducente, que es, nos hace perder la capacidad de introspección. Esa capacidad, en estos momentos tengo un poquito de tiempo para mí, voy a mirar hacia adentro, voy a ver cómo estoy, qué cosas me están pasando, qué estoy sintiendo, hacia dónde quiero ir y trabajar esa creatividad o simplemente moverme. Entonces, si yo pierdo esa capacidad de introspección y esa capacidad de estar a gusto conmigo misma, que soy la única persona que tengo garantizada que me va a acompañar el resto de mis días, tengo un problema. Porque si lo que necesito es estar continuamente tapando para no quedarme solo, vamos a tener, ¿no?, abonado ahí la posibilidad de desarrollar bastantes problemas a nivel de salud mental y a nivel emocional. Absolutamente. España está entre los países donde menos se fomenta y se usa curiosamente las tecnologías y dispositivos digitales, a pesar de lo que estamos diciendo en la enseñanza. Todo ello según datos de la OCDE, a pesar de que la pandemia generalizó el uso de las pantallas para las clases online. Esta organización apuesta por ellas en el aprendizaje. Nazaré nos lo cuenta. Han propuesto enfocar la educación digital a través de uso de kits robóticos y materiales como rompecabezas para evitar la exposición directa de las pantallas. Señalan que el entorno tecnológico en el que se desarrollan los niños debe ser utilizado como un estímulo para trabajar sus habilidades expresivas usando audios, fotos o vídeos. Apuntan a que la mayoría de los gobiernos promueven el uso seguro de la tecnología a través de restricciones que a veces son contraproducentes y señalan que se podría enseñar a usar la tecnología para formar de cara a las profesiones del futuro o del presente más inminente, como la programación o la inteligencia artificial de la que hablábamos antes. Pues tenemos el placer de contar con Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y ensayista. Buenas noches, Gregorio. Encantado de estar con vosotros, claro que sí. Un placer. Gregorio, hace poco decía la ministra de Educación en un foro que el modo de enseñar tiene que cambiar radicalmente, que ya no vale lo de acumular conocimientos como se ha hecho tradicionalmente, porque esa acumulación de conocimientos tenemos otras vías de conseguirlos a través de la inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo con todo ello? En absoluto. Creo además que la ministra es un buen ejemplo de a dónde conduce esos consejos que da ella. No, yo, pues mira, personalmente no conozco a nadie que quiera tener menos memoria de la que tiene. Y yo, desde luego, me gustaría tener mucho más. Cuando se denigra la memoria, básicamente lo que se está denigrando es el esfuerzo del aprendizaje. En la inteligencia artificial, en las tecnologías, en los aparatos, en la cacharrería tecnológica, podemos tener miles de textos del Quijote, pero la lectura del Quijote es mía, solo mía. La experiencia de enfrentarme a una página tras otra, a la aventura del Quijote, es que es intransferible, solo la puedo adquirir con el esfuerzo de una lectura lenta y atenta. Por lo tanto, esos cantos que la tecnología o las exomemorias pueden suplir nuestra memoria, me parecen, en fin, intentaré ser comedido, me parecen una locura. Gregorio, todos hemos leído en muchos artículos tuyos, dices, la escuela se va a acabar convirtiendo en un parque de atracciones. ¿Por qué nos dices eso? Porque aprender no es surfear, aprender es un ejercicio de submarinismo. A un parque de atracciones vamos a pasarlo bien, a la escuela vamos a modificar nuestra vida, a buscar trayectorias, a buscar salidas, a crecer, a elevarnos a nosotros mismos sobre nosotros mismos, a disponer de maestros que nos muestren las mejores posibilidades de lo que podemos ser, en fin, a toda una serie de actividades que cuando se convierte el aprendizaje, pues eso, en un ejercicio de surfeo, pues él se olvida lo que es pues la atención, la comprensión, el esfuerzo, el hecho elemental que cualquier persona sensata habrá comprobado ya cientos de veces, que no hay sustituto tecnológico a los codos. Gregorio,
por un lado tenemos, y lo estábamos comentando antes aquí en la mesa, una especie de sobreprotección respecto de nuestros hijos, con incluso imágenes sensibles, ¿no? Pues todas las guerras, episodios dramáticos, y luego, sin embargo, nos encontramos, antes lo explicaba Nazaret García Jara en uno de sus reportajes, nos encontramos con situaciones donde hay selfies en las vías del tren en el campo de concentración de Auschwitz. ¿Dónde estamos con todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos de una manera mucho más racional en este sentido? A ver, mira, yo a veces pienso que Freud no estaba del todo carente de razón cuando decía que hay 3 cosas imposibles: gobernar, curar y educar. Nunca tenemos una educación ya, decir, yo ya estoy educado, ¿para qué esforzarme más? La educación es el proceso de educarse, y por lo tanto quiere decir que nunca podremos descansar del esfuerzo de educarnos. Metiendo la pata muchas veces, estando por encima de nuestras posibilidades y otras veces por debajo. Pero comentando lo de la sobreprotección, quizás no esté tan lejos la trivialidad de hacerse una selfie ante lo que supone el dramatismo de Auschwitz, de esa sobreprotección que nos evita enfrentarnos, nos ahorra el esfuerzo de enfrentarnos a dificultades. Y como decían los filósofos antiguos, si no nos enfrentamos a dificultades, ¿cómo conocemos nuestro valor? ¿No? ¿Cómo podemos conocer lo que valemos si no tenemos la experiencia de haber superado dificultades? Cada vez tengo más claro que la sobreprotección es una forma de maltrato. Acabas de citar a los filósofos, a los clásicos, ¿no? Sí. Y tú los has leído, pero ahora nuestros hijos apenas leen los clásicos. ¿Por qué es importante leer a los clásicos? Lo hablábamos antes en la primera parte del programa. Mira, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que los clásicos se han vuelto difíciles, pero no es por su culpa. No es por su culpa. Por lo tanto, si alguien encuentra dificultades en leer a los clásicos, lo que debería plantear es, si quitamos la culpa a los clásicos, ¿quién la tiene? Y Gregorio, por otra parte, me parece... Sí, perdona, termina. Que una de las características de una persona que se quiera considerar pues inmersa en el proceso de autoeducarse es el hecho de no pasar al lado de un grande ignorando su grandeza. Y los clásicos nos proporcionan básicamente eso, experiencias de grandeza. Gregorio, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí como gran pedagogo y no preguntarte cómo está cambiando la función del docente, si es que está cambiando. ¿Cuál debería de ser la principal función del docente en un mundo tan tecnologizado? A ver, yo creo que la que ha sido siempre. Hoy vivimos en una especie de culto a lo nuevo, a la novolatría, que digo yo, que se olvida, incluso en muchos centros de la escuela cristiana, de las permanencias antropológicas. El hombre no es un ser de temporada, no va cambiando cada 2 por 3, hay permanencias antropológicas y entre esas permanencias está la función del docente. El docente es ahora lo que era en tiempos de Sócrates, es lo que yo llamo de esta manera, es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Porque hay muchos alumnos que fracasan porque no tienen al lado a alguien que les muestre exactamente o con precisión lo que pueden llegar a ser. Pues Gregorio, muchísimas gracias por tus consejos, como siempre muy útiles, y buenas noches. Un placer, buenas noches y hasta siempre. Adiós. Silvia, hablaba Gregorio de la sobreprotección, ¿no? Decía, la frase ha sido tremenda, la sobreprotección es una forma de maltrato, ha llegado a decir. Es verdad que por un lado están sobreprotegidos los niños y por otro lado, sin embargo, y tú lo comentabas antes, y Caterina igual, ese acceso a una pantalla donde tienes absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso? Fíjate, no les estamos dejando hacer cosas para las que están completamente preparados o para las que yo tengo que estar a tu lado acompañándote, viendo cómo te caes y cómo te vuelves a levantar y enseñándote a levantar en el camino, y sin embargo, con el mundo de la pantalla, ¿qué es lo que ocurre? Que tendemos a ser súper permisivos. No, es que este juego, pero todo el mundo juega, Bueno, es que ponga, ¿no? La mitad de los padres directamente no saben lo que es el código PEGI, que es el código de edad que nos dicen los videojuegos para los que están recomendados. Y una cosa importante, no tiene nada que ver con la dificultad, porque los niños te dicen, no, es que eso es porque es difícil, pero como yo soy muy listo me lo sé contar. No, tiene que ver con el contenido que se está
reproduciendo en ese videojuego. Si son contenidos, oye, que pueden afectar un poquito al desarrollo de la moral. ¿Por qué? Porque se está matando, porque se está exterminando, porque estamos haciendo una serie de conductas promovidas en el videojuego que, claro, ahí un poco pueden hacer esa interferencia. Por eso es tan importante a la hora de consumir contenidos en la red, bien sean videojuegos, bien sean en la tablet, lo que sea, tener muy claro que no nos estamos saltando ese código de recomendación de la edad, que ya te digo que mi experiencia es que no se suele hacer así. ¿Cómo valoras, Catherine, ese binomio de que por un lado una sobreprotección, pero por otro lado ese acceso prácticamente absoluto, ¿no?, a todo lo que hay en una pantalla? Sí, yo siempre me encanta la frase Montessori, ¿no?, que decía: nunca hagas para un niño lo que puede hacer por sí mismo, ¿no? Y entonces yo creo que eso nos hemos sustituido al niño, lo hemos vuelto como un ser como incapaz de hacer nada, ¿no? Y esto es un problema. La cuestión de las tecnologías, muchas veces nos preguntamos si está bien y está mal. Yo creo que está mal planteada esa pregunta. Yo creo que la pregunta de verdad es la cuestión de cuál es el coste de oportunidad cuando nuestros hijos están ahí, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? O sea, es decir, que cuando el niño está delante de la pantalla, está dejando de hacer otras cosas que son imprescindibles o buenas para su buen desarrollo, ¿no? Y ahí se me ocurre el tema de la lectura, por ejemplo, ¿no? Enlazando con lo que decía Gregorio, ¿no? Es decir, que hay un estudio de Pew Research que dice que en los últimos 36 años el número de jóvenes de 13 años que lee por placer se ha reducido de la mitad. O sea, y los que dicen nunca leer se ha multiplicado por 3, que esto es dramático, ¿no? Porque realmente la lectura y estar en redes es que propicia actitudes completamente distintas. Cuando estamos en redes estamos a ver lo que me echan, y cuando estamos leyendo estamos bueno, sobre todo los clásicos, ¿no?, como decíamos antes, que son lecturas que nos hablan de permanencias, de cosas intemporales, de grandes valores, ¿no?, a los que no tienen nada que ver. Nuestros hijos tienen ganas, pero carecen anhelos. y con esto que dices de los clásicos, que lo comentaba muy bien Gregorio cuando decía, los clásicos no han cambiado, ¿no?, los que hemos cambiado nosotros, pero quizás no se los damos por, yo he leído varias veces sobre el esfuerzo, ¿no? Que no se frustren, no vaya a ser que no lo entiendan, que no se frustren, hay que esforzarse relativamente. ¿Cómo gestionamos el esfuerzo, la frustración de nuestros hijos, Silvia? Pues yo creo que es que hay que permitirles que esos pequeños sinsabores de la vida, que esas pequeñas situaciones que van a generar emociones desagradables, tienes que permitir que las experimenten, tienes que estar a su lado acompañando, pero al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, porque no se frustre, porque no lo pase mal, porque no, entonces voy a evitar que lo pase mal, que sufra. Al final, detrás de la sobreprotección hay un malentendimiento del amor maternal, del amor paternal, y es como, no quiero evitar que sufra, pero es que no te estás dando cuenta que lo que estás haciendo es que estás impidiendo que desarrolle recursos, que desarrolle herramientas, que sepa qué es lo que tiene que hacer en la vida cuando estas situaciones ocurren. Y es mejor dejarle, ¿no?, que en un determinado momento avisarle, oye, por ahí hay que ir con cuidadito, que te puedes caer, pero dejar que se caiga y ayudar a levantarse y enseñarle cómo se levanta, porque si no nos vamos a encontrar, pues como tenemos ahora muchos días, ¿no?, en muchas ocasiones, pues con gente que tiene muy poquitos recursos, muy pocas herramientas, muy pocas habilidades y que se siente francamente mal y que incluso puede afectar a la parte emocional y a la salud emocional. Para ir terminando, porque el tiempo pasa muy rápido, a mí me gustaría que les transmitieseis un mensaje a los padres. ¿Cómo transmitir a su vez los padres a los hijos el gusto por el saber, el gusto por el leer? ¿Cómo transmitirles esto? Yo creo que es importante que los hijos vean a los padres leer. O sea, ¿qué quiere decir? Que si queremos que lean y no leemos, pues lo tenemos complicado, ¿no? Eso para empezar. Y luego, claro, ¿por qué se han vuelto difíciles los clásicos? Es muy sencillo. O sea, los clásicos son los mismos. El problema es que nuestros hijos no tienen registro léxico. Y en vez de decir, me asombra, me encanta, me gusta, me parece fabuloso, fantástico, dicen mola, ¿no? Y entonces, claro, mola, tío, todas esas expresiones que en definitivo lo que hacen... se dice brother, bro. Bueno, se dicen muchas cosas, brutal, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos borrando todo el abanico, los matices de lo que uno siente. Y entonces estamos reduciendo eso a una especie de concepto genérico que el niño, al final, al cabo, el adolescente, es incapaz de expresar
expresar lo que siente, porque solo tiene una palabra para expresar 25.000 sentimientos, ¿no? Y por lo tanto, claro, eso crea frustración. Crea frustración porque si luego yo me siento mal, pues ¿qué voy a hacer? Pues pego gritos, empiezo a ser violento, quemo contenedores, ¿no? Porque no sé cómo expresarme, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, si no tengo registro léxico es un círculo vicioso, porque es que no me apetece empezar a leer. ¿Y cómo se adquiere el registro léxico? Leyendo. Y entonces me estoy introduciendo en un concepto, en un círculo vicioso del que no salgo, porque no me gusta leer, y entonces hay que romperlo. Hay que romper eso introduciendo lecturas adecuadas, ¿no? Silvia, un consejo rápido. Bueno, yo creo que es fundamental que los padres lean, pero luego también que tengan acceso a esos libros, acceso a esa lectura. ¿Cuántos libros tenemos en casa? ¿Dónde están puestos? Porque cuando son chiquititos tienen que estar, ¿no?, a su altura. A mí hay una cosa que me encanta, que son las bibliotecas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una biblioteca, ¿qué es lo que pasa? Que ya es el niño o la niña quien elige el libro, que es cuando queremos ahí engancharles en la lectura, tiene que elegir él o ella lo que le está gustando. Luego ya iremos, ¿no?, intentando ahí canalizar a ver qué tipo de lectura podemos promover. Y además hay una cosa más, y es que te llevas el compromiso de yo cojo este libro y dentro de una semana o de 15 días lo devuelvo y me lo he leído. Y me lo he leído por placer, no me lo he leído porque tengo que hacer el comentario de texto del cole, ¿no?, sino simplemente por placer. Y yo creo que puede ser una estrategia también muy positiva. Silvia, muchísimas gracias. Catherine, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos, a las dos por este extraordinario diálogo.